Doña Efigenia vivía en la última casita del pueblo de San Miguel del Hondo, allá donde terminaba el camino de terracería y comenzaban los cerros pelones. Su casa era una mezcla de adobe, lámina y oraciones. Tenía más grietas que muebles, más silencio que compañía, y un fogón de barro al que se le habían apagado las llamas hacía meses. Viuda desde hacía 6 años, sin hijos ni parientes, la mujer subsistía con lo que la tierra no le daba, porque desde que la sequía llegó, ni el maíz brotaba, ni las gallinas ponían. Los demás del pueblo al menos se ayudaban entre sí, pero ella, que ya estaba vieja y sola, apenas si era recordada cuando alguien dejaba un poco de pan duro en la iglesia, y sin embargo, cada mañana encendía el fogón. No porque tuviera que cocinar, sino porque allí, frente al humo y las brasas apagadas, se sentaba a orar. Señor, hoy no vengo a pedir, vengo a agradecer que aún respiro, y si en algo sirvo, úsame. Pero si ya no, llévame contigo. Su voz era suave, temblorosa, como si no quisiera molestar ni al cielo. Las llamas ya no subían como antes, y en el fondo del comal solo quedaban cenizas, frías como su cama. Pero ella seguía ahí, cada día, echando leña aunque no tuviera masa, removiendo una olla vacía con una cuchara de palo desgastada. Algunos pensaban que había perdido la razón. La Efigenia ya cocina con fantasmas, decían en la tienda. Remueve aire con fe, pero ella no se defendía. Solo respondía con una sonrisa. La fe también se cuece a fuego lento. Una tarde, cuando el sol picaba como aguijón y el viento arrastraba polvo y hojas secas, doña Efigenia salió de su casa y miró el campo reseco. Se llevó las manos al pecho y murmuró: «¿Hasta cuándo, Señor? Mira que el pueblo ya no canta, solo mastica silencio». Esa noche, con el estómago rugiendo y el alma cansada, volvió a encender el fogón. Esta vez sin leña nueva, solo un puñado de ceniza que recogió con cuidado del fondo del comal. La sopló, la mezcló con agua, la colocó en una olla y comenzó a moverla, como si de verdad esperara que algo brotara de allí. «Por si acaso, Señor, si hoy decides mostrarte, aquí te dejo mi cuchara». Al terminar, colocó la tapadera sobre la olla vacía, apagó el fuego y se fue a dormir, no sin antes dejar una veladora encendida en la esquina de la cocina. A la mañana siguiente, cuando despertó con el cuerpo adolorido y los labios resecos, sintió un olor distinto en el aire, olor a comida, a pan, a maíz cocido, a cocina viva. Se levantó temblando, se acercó al fogón y al destapar la olla con manos temblorosas, encontró comida caliente. No sabía de qué, no sabía cómo, solo sabía una cosa: alguien la había escuchado. Doña Efigenia retrocedió 2 pasos, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Se sostuvo de la pared de barro sin quitarle la vista a la olla. El aroma era inconfundible. Tortilla cocida, un guiso espeso con olor a epazote y maíz, algo que no olía a escasez, sino a casa. Miró sus manos vacías, se tocó los ojos, se santiguó. Luego, como si temiera quebrar el momento, se acercó de nuevo, despacio, y sumergió la cuchara de palo en el guiso. Lo que sacó fue imposible: un espeso caldo con trozos de masa suave, caliente, recién hecho. No podía creerlo. «¿Será que me estás hablando, Señor?», murmuró con la voz partida. Se sentó en el piso de tierra, la cuchara en las manos, sin atreverse aún a probarla. No había comido en 2 días, pero el hambre no era lo que más sentía. Era algo más profundo. Era la certeza de que no estaba sola, que de alguna forma Dios la había visitado en la madrugada y le había dejado un milagro en su cocina de barro. Comió poco, agradeciendo cada bocado como si fuera maná del cielo. Al terminar, cubrió la olla con la tapadera y antes de hacer otra cosa, se hincó frente al fogón. «Gracias»,
Gracias. Señor, no sé por qué a mí, pero aquí estoy. Si es para mí, lo recibo, y si es para otros, entonces mándalos. Y sin saberlo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Al mediodía, una mujer con 2 niños flacos se acercó a la casa de Efigenia. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Perdón que moleste, doña. Vi que tenía humo su fogón, y los niños no han comido en 3 días. Doña Efigenia dudó. Corrió hacia la olla, la destapó, y allí seguía el guiso. Caliente, abundante, como si no hubiera sido tocado. «Pásele, comadre, aquí hay comida», dijo con voz temblorosa. «No sé cómo, pero hay». La mujer comió. Los niños también, y cuando se marcharon, doña Efigenia miró de nuevo dentro de la olla. Seguía llena, y así pasó el resto del día. Llegaron un anciano que vivía solo, 2 jóvenes con las manos ampolladas de buscar leña, una madre con un bebé en brazos. Todos entraban con vergüenza, todos salían con panza llena y ojos llorosos. Efigenia no preguntaba nada. Solo servía, sonreía, agradecía. Al caer la tarde el comal tenía aún burbujas tibias y la olla seguía humeando. Se sentó al borde de la puerta, mirando el cielo anaranjado, y dijo bajito: «Entonces, esto no era para mí, era para ellos». El viento sopló entre los matorrales secos, moviendo la cortina vieja de costal que hacía de puerta. Y por un instante creyó oír una voz que no venía de ningún lado, y de todos a la vez: «Tú cocinaste con fe, yo puse lo demás». Al día siguiente, antes del amanecer, doña Efigenia se levantó con el mismo ritual de siempre. Barrió el polvo de la cocina, avivó el fuego con unas ramas viejas, se lavó las manos en un balde con agua de lluvia y se colocó el rebozo en la cabeza. Solo que esta vez algo dentro de ella era distinto. No tenía miedo de que no hubiera nada en la olla. Destapó el comal con respeto, como si abriera un altar, y allí estaba, el mismo guiso espeso, con el mismo olor a hogar y a milagro. No más, no menos, justo lo necesario para alimentar varias bocas, como si la fe supiera contar cuántos corazones llegarían ese día. Ese martes no pasaron horas en soledad. Llegó un joven cargando a su abuelita en la espalda, un niño con la ropa rasgada, una mujer que apenas podía caminar. Ninguno pedía directamente. Se acercaban con frases como: «Nomás venía a ver cómo estaba, doñita», o «Tendrá un vaso con agua». Y Efigenia los hacía pasar, les servía y los escuchaba, porque eso también se servía en su cocina. Silencio compartido. Nadie sabía cómo explicar lo que ocurría. La olla jamás se vaciaba. Aunque la tocaban 20 cucharas, aunque se servía sin medida al final del día, cuando todos se iban y la cocina quedaba otra vez sola, la olla seguía caliente, como si se llenara desde lo invisible. Doña Efigenia nunca presumió, tampoco explicó, solo decía: «Yo no cocino, yo solo obedezco. Para». El jueves ya corría la voz en el pueblo: «¿Supiste que en la casa de la viuda hay comida todos los días? ¿Y de dónde saca si ni gallinas tiene? Dicen que es comida de Dios, que se cocina sola». Algunos se burlaban, otros se asomaban con disimulo, pero bastaba entrar, sentarse en el banco de madera, oler el comal y probar una cucharada para que las dudas se hicieran silencio. Una mujer, al probar el guiso, rompió en llanto. «Sabe igual que el que hacía mi madre antes de morir». Igualito, un niño dijo que le sabía a nieve caliente. Otro anciano susurró que al comerlo ya no sentía el temblor en las manos. Cada uno sentía algo distinto, pero todos, sin excepción, comían y lloraban. Y Efigenia, que nunca buscó protagonismo, comenzó a anotar nombres en un cuaderno viejo, no para llevar cuenta, sino para orar por cada uno de los que entraban a su cocina, porque decía que si Dios daba el alimento, lo menos que ella podía hacer era nombrarlos con el corazón.
Esa noche, al cerrar la puerta, escribió en voz baja: «Hoy vinieron 14, ninguno pidió nada, pero todos recibieron. Gracias, Señor, que tu olla nunca se apague». Y al cerrar el cuaderno volvió a mirar el fogón, y por un segundo vio una silueta sentada frente a la olla, sonriendo, como si alguien del otro lado del cielo cocinara con ella. El domingo por la tarde, mientras las campanas de la iglesia repicaban sin entusiasmo y el polvo del camino se levantaba con el viento, una camioneta blanca con placas de la ciudad se detuvo frente a la humilde casa de doña Efigenia. De ella bajaron 3 personas: un funcionario del DIF, una trabajadora social y un hombre de camisa planchada que decía representar el bienestar comunitario. Tocaron la puerta con fuerza. Doña Efigenia, que en ese momento removía la olla, como cada tarde, salió con su rebozo al cuello y el rostro tranquilo. «¿Doña Efigenia Contreras?», preguntó el del cuaderno en mano. «La misma. Nos llegó un reporte. Dice que aquí se está repartiendo comida de manera irregular, que se están reuniendo personas sin control sanitario y que se está generando aglomeración en un espacio no habilitado para servicios alimentarios». Ella los miró con calma. No se sobresaltó, no bajó la mirada. «Aquí no hay cocina abierta, ni comedor, solo una mujer con un fogón y una olla que no deja de dar. ¿Y de dónde saca los ingredientes? No sabría decirle. Pregúntele a Dios si tiene tiempo». El hombre frunció el ceño. «Necesitamos revisar ese fogón». Efigenia se hizo a un lado. «Adelante. Pero les advierto que no encontrarán lo que buscan, solo lo que necesitan». Entraron. La olla estaba tapada, como siempre. El funcionario pidió abrirla. Uno de ellos, al destaparla, retrocedió sin hablar. El vapor caliente subió como una nube suave. El aroma era distinto para cada uno. Para uno olía a comida de su madre, para otro a sopa de su niñez, para la trabajadora social a hogar. Esto es lo que reparte, eso, nada más, pero nunca se acaba. ¿Y por qué lo hace? Efigenia levantó la tapa del comal con sus manos curtidas, miró la olla, luego al funcionario. «Porque la fe también da hambre, señor, y porque un estómago lleno abre el corazón. Aquí nadie paga, nadie exige, solo llegan y comen». El hombre dudó. Miró alrededor, como esperando encontrar pruebas de engaño, pero allí no había más que una anciana, una cocina vieja y una olla humeante. Al salir, murmuró: «Esto no es normal». La trabajadora social, en cambio, se quedó unos minutos más. Se acercó a Efigenia y le dijo bajito: «¿Puedo anotar el nombre de mi madre en su cuaderno?». Efigenia sonrió. «Claro que sí, hija. Dímelo despacito, para escribirlo bonito». Al marcharse, la funcionaria dejó un pan de elote envuelto en servilleta. Esa noche el cuaderno tenía un nuevo nombre, y la olla seguía igual, caliente, servida, viva. Doña Efigenia se sentó junto al fogón, cerró los ojos y murmuró: «Que pasen los que quieran, que entren los que tienen hambre. Aquí no hay vigilancia, solo gracia». Y en el silencio de la cocina se oyó un leve crujido en la leña, como si el cielo desde lo alto hubiera dicho amén. Con el paso de los días, la casa de doña Efigenia se convirtió en algo más que un refugio. Era un santuario de humildad. Nadie sabía cómo funcionaba aquella olla, pero todos sabían lo que encontraban al cruzar esa puerta. Un plato caliente, una oración susurrada y el silencio sagrado de quien sirve sin esperar nada. La gente ya no solo venía con hambre en el estómago, venía con hambre en el alma. Madres solas, ancianos olvidados, niños sin escuela. Algunos llegaban con vergüenza, otros con orgullo tragado, pero todos se iban con el corazón más liviano. Una mujer del pueblo, que había perdido a su hijo menor en una fiebre mal atendida, comenzó a venir cada jueves. Aquí
no solo me alimento, decía. Aquí siento que mi niño aún me escucha cuando oro, y así, sin planearlo, doña Efigenia convirtió su cocina en altar. Había una mesa de madera donde algunos dejaban papelitos con nombres. La pared se llenó de velas, flores secas y dibujos de niños, y su cuaderno ya tenía más de 300 páginas llenas de nombres, fechas, frases, súplicas. «Este es mi oficio», decía ella. «No soy cocinera, soy sembradora de consuelos». Pero no todo el pueblo entendía. Un grupo de hombres molestos por el flujo de gente extraña en las calles comenzó a murmurar: «Esa vieja está haciendo alboroto. Se van a venir de otros lados y nos van a quitar lo poco que tenemos. Y si es brujería, y si está haciendo algo raro, no es normal». Eso tiene truco. Y una noche, 3 de ellos se acercaron a su casa, decididos a probar que todo era mentira. Esperaron a que todos se fueran, forzaron la entrada sin tocar y entraron con antorchas. Efigenia estaba arrodillada frente al fogón, orando. «Vieja mentirosa, queremos ver qué hay en esa olla». Ella se levantó con calma, los miró con ternura, no con miedo. «No me pertenece, pero pueden abrirla». Uno de los hombres destapó con violencia, se inclinó para mirar y retrocedió de inmediato. La olla estaba llena, sí, pero lo que vio no fue comida, gusanos, ceniza, un líquido espeso y oscuro que apestaba. «¿Qué es esto?», gritó, horrorizado. «Es lo que traías en el corazón», respondió Efigenia sin alzar la voz. Los otros 2 hombres también se asomaron y vieron lo mismo. No alimento, sino podredumbre, cada uno algo distinto, cada uno su propia culpa reflejada. Salieron, corriendo sin decir palabra. Y desde entonces jamás volvieron a pasar por esa calle. Efigenia, en cambio, se acercó a la olla, la tapó con cuidado y susurró: «Perdónalos, Señor. Ellos no ven comida, porque todavía no tienen hambre de ti». Y al día siguiente, como si nada hubiera pasado, la olla volvió a llenarse con aroma de esperanza. La historia de doña Efigenia comenzó a cruzar fronteras invisibles. De boca en boca, de oración en oración, su nombre llegó a otros pueblos. Unos la llamaban la Señora del Milagro, otros simplemente la que cocina sin nada. Pero ella seguía siendo la misma: rebozo al cuello, manos arrugadas y una cucharita de palo con la que removía la olla cada mañana sin faltar un solo día. «Yo no soy santa», decía, «solo fui una mujer hambrienta y Dios me dio de comer». Un mediodía llegó un grupo de niños de un albergue lejano, traídos por una maestra que había escuchado sobre aquella cocina milagrosa. Doña Efigenia los recibió con sonrisas suaves y tortillas calientes. Les sirvió uno por uno. Algunos lloraron, otros rieron, como si no recordaran el sabor de un plato lleno. Al terminar, la maestra se le acercó y le preguntó: «¿Nunca ha pensado en cerrar, en descansar un poco?» Efigenia miró la olla, luego al cielo y respondió: «Cuando la olla deje de dar, descansaré, pero mientras hierva, yo sirvo». Ese día, una niña pequeña le dibujó una casa con una olla enorme en el centro y escribió: «Gracias por el milagro que sabe a mamá». La pegó en la pared de tierra. Efigenia la tocó con los dedos y se quedó largo rato mirando. Pero esa noche, por primera vez, no encendió el fogón, no porque no quisiera, sino porque su cuerpo ya no respondió. Le dolía el pecho, tenía la vista borrosa. Se recostó en su petate, colocó la cucharita a su lado como siempre y murmuró: «Sí, hoy es el día, llévame tranquila, pero no dejes que se apague lo que empezaste». A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba cuando 2 niños que venían por comida golpearon la puerta. Nadie respondió. Empujaron la cortina de costal y la vieron. Doña Efigenia dormía, sonriente,
con las manos juntas sobre el pecho y una hoja escrita a mano en el suelo: no lloren. Yo me fui con hambre saciada. Mi fogón no era mío y mi olla tampoco. Si la fe no muere, el milagro sigue. Los niños no lloraron, no gritaron, solo se tomaron de las manos, fueron hasta el fogón y destaparon la olla. Siguió humeando el aroma igual al de siempre, el guiso aún caliente, aún vivo. Ese día la gente no fue a despedirla, fue a servir. Uno cargó leña, otro lavó platos, un grupo de mujeres cocinó tortillas como ella las hacía. Un anciano leía su cuaderno de nombres en voz alta, y los niños servían con la misma sonrisa que ella, porque entendieron que doña Efigenia no murió. Se multiplicó. Pasaron los días y la cocina de doña Efigenia nunca se cerró. La casa seguía siendo humilde, el fogón seguía igual de viejo, pero la olla jamás se apagó. Y lo más sorprendente, ya no había una sola persona removiéndola. Cada quien, con lo poco que tenía, llegaba y dejaba algo. Algunos traían leña, otros flores, otros una oración escrita en papel viejo. Nadie reclamaba el milagro, nadie lo explicaba. Solo sabían que mientras alguien cocinara con amor, la olla seguiría viva. La casa se convirtió en escuela de fe. Cada semana llegaban personas nuevas. No por curiosidad, sino por necesidad. De alimentos sí, pero también de consuelo. Y siempre eran recibidos con un plato caliente y la frase que todos repetían como salmo: aquí no se cobra, aquí se sirve. El cuaderno de Efigenia, ahora cubierto con una tela bordada, se colocó en una mesita al lado del fogón. Cada visitante escribía algo: su nombre, una intención, un agradecimiento, y quien no sabía escribir, dibujaba. Había soles, corazones, caritas tristes con lágrimas y muchas manos. Una tarde un periodista llegó desde la capital. Quería hacer un reportaje, tomar fotos, grabar testimonios, pero no encontró a nadie que le diera una versión sensacionalista. Solo recibió un plato, una sonrisa y silencio. ¿Quién está a cargo aquí?, preguntó. Una niña de unos 9 años le respondió mientras removía el guiso: Dios. Pero él no da entrevistas. Y el hombre, acostumbrado al escepticismo, se quedó sin palabras. Antes de irse, dejó su tarjeta y escribió en el cuaderno: me vine a buscar una historia, me llevo fe. Esa noche el fuego chisporroteó más alto que de costumbre. Una anciana del pueblo dijo que había soñado con doña Efigenia sentada junto al fogón, igualita que siempre, solo que con el rostro iluminado por dentro. Me dijo: diles que no se olviden, que mientras haya un alma dispuesta, la olla seguirá dando. Y nadie dudó de esa visión, porque todos sabían que algo invisible los cuidaba. Un día, el alcalde quiso construir un comedor oficial, con permisos, cocineros, reglas. Esto ya es grande, dijo. Debe estar en manos de profesionales. Pero cuando llegaron con palas y tablas, la olla no dio más. Se vació, fría, seca, silenciosa. La gente se asustó. Pensaron que el milagro había terminado. Esa noche en vela, un niño de 7 años se arrodilló frente al fogón y dijo: Señor, si ella ya no puede cocinar, yo lo intento, pero quédate. Tomó la cuchara, removió las cenizas, sopló y echó un poco de agua del balde viejo. Al amanecer, el vapor volvió a salir de la olla y el aroma era el de siempre, porque el milagro no estaba en la comida, estaba en el corazón que removía, aunque fuera con manos temblorosas. El tiempo pasó, pero la memoria de doña Efigenia jamás se apagó. No había una estatua suya en el pueblo, ni una calle con su nombre, pero su espíritu seguía ardiendo cada mañana en el fogón encendido, en la olla humeante, en cada cucharada servida, con amor. La casa humilde se convirtió en un punto de encuentro. Le decían la cocina de la fe.
aunque nadie sabía quién lo bautizó así. Los niños seguían yendo a ayudar. Los ancianos llevaban cuentos, canciones y recuerdos. Las mujeres tejían servilletas para envolver tortillas. Y los hombres, incluso los más rudos, se ofrecían a cargar agua, a partir leña, a levantar paredes cuando las lluvias querían colarse. Cada quien cocinaba a su manera, a veces guisos distintos, a veces pan, a veces frijol hervido, pero todos respetaban la olla principal, aquella que nunca se vaciaba, mientras se sirviera sin egoísmo. «Si quieres ver el milagro», decía un muchacho mientras enseñaba el lugar a unos visitantes, «siéntate, sirve a otro, y no preguntes cómo». Un día llegó una mujer con una hija enferma. Pidió solo agua. Tenía miedo de quedarse, de molestar, pero alguien le sirvió un plato, otro le cedió su silla y una niña le trajo una flor seca como las que Efigenia solía guardar. Comieron, y al irse, la mujer dejó una nota en el cuaderno. «No, encontré medicina, pero encontré paz, y a veces eso cura más». Así, cada página del cuaderno se fue llenando de pequeñas historias. Gracias por el abrazo silencioso. Hoy comí y recordé a mi madre. Me devolvieron la fe que perdí cuando nadie me escuchó. Y al fondo, en la última hoja, con letra temblorosa de tinta morada, se leía un mensaje sin firma. El fuego del alma no se apaga si se usa para calentar a otros. Cierta tarde, en el aniversario de la muerte de doña Efigenia, todo el pueblo se reunió frente al fogón. No hubo misa ni discursos, solo una oración colectiva, una canción suave entonada por los niños y una velita encendida por cada uno de los que alguna vez comieron allí. Esa noche una brisa tibia recorrió la cocina. El comal crujió suavemente y una figura parecida a humo, pero con forma de mujer, se dibujó por un instante entre la llama y la sombra. Nadie gritó, nadie huyó. Solo la miraron en silencio. La figura se desvaneció como si se fundiera con la llama, y una niña de 5 años, sin haberlo visto del todo, dijo: «La señora está feliz, porque seguimos sirviendo». Y sí, Efigenia estaba feliz, desde donde estuviera, porque su legado no fue una receta ni una cocina milagrosa, fue un acto de fe hecho costumbre, un milagro diario que no dependía de ingredientes, sino de corazones dispuestos. Y mientras alguien se acerque al fogón, con hambre en el cuerpo o en el alma, la olla de doña Efigenia seguirá sirviendo.